información que tenemos en el hospital son varios y tienen varias características por sí solas. Y ustedes del GIS y vamos a empezar a integrarlo para que ustedes vean cómo se forma el mapa y qué integra a un expediente clínico y qué no lo integra, ¿ok? Entonces, les proyecto mi pantalla. Listo, creo que ya se ve la pantalla, ¿no? Vamos a definir primero, antes que cualquier cosa, qué es un sistema de información, porque hoy vivimos en un mundo digital, no por la pandemia, porque todos han mencionado o mencionan que se ha desglosado un boom tecnológico por la pandemia. No, hay servicios que se han adaptado a la pandemia, pero los sistemas de información están desde hace mucho tiempo. Desde un sistema bancario en línea, desde un sistema para comunicación, un sistema, a lo mejor para nosotros es nuevo, pues la videollamada y que el puro Zoom y que Teams y que mándame la tarea, pero se han venido trabajando desde hace muchos años. Los sistemas de información son en todos los sectores hoy por hoy fundamentales. Cuando ustedes iban al cine, ya ni siquiera tenían que ir a ver la cartelera físicamente y decir, ay, mira, tenemos que venir a las 8 para tal. Lo podían consultar desde su celular porque los sistemas hoy son funcionales para tener acceso a ciertas acciones u operaciones. Es decir, no solamente podían ver la cartelera, ¿qué más podían hacer en el caso de un cine? ¿Qué más podían hacer? Comprar los boletos. Comprar los boletos, ¿qué más? Rentar películas. Rentar películas, ¿qué otra cosa podían hacer? Ordenar la comida, ¿no? Bueno, los snacks. Ordenar la comida, que ahora pues hizo un boom con Didi y todos los demás, pero antes funcionaban otros sistemas, a lo mejor no conjuntos en Uber Eats o en Didi, etcétera, de aplicaciones, pero lo existían. Por ejemplo, antes de que tuviéramos Amazon, ¿qué tienda en línea teníamos en México? Mercado Libre. Mercado Libre. Que tenía sus deficiencias, que si no sé qué, que no sé qué. Sí, sí existía eso, por supuesto. ¿Vino Amazon a cambiar la venta en línea? Sí, por supuesto, porque entró otro mercado y entonces al entrar ese otro mercado a donde te dicen, ¿qué crees, Diana? Si no te gusta lo que compraste, lo devuelves. Y tú dices, pues sí, ¿no? No me gustó, como que no es lo que yo esperaba, se los voy a regresar. Y se los regresan sin ningún problema. Mercado Libre tiene unas políticas un poco diferentes, pero hoy por hoy ya lo hacen. Antes no lo hacía. Antes ya lo compraste, pues ya te quedaste con él.
Pero esa evolución es la que hemos vivido. En el hospital, por supuesto que tenía que suceder. Y ha venido sucediendo por bloques, por módulos. Primero empezamos con, bueno, pues vamos a registrar la orden de servicio porque el ingeniero se le olvidó qué orden de servicio se seguía o cuándo venía la empresa a hacer mantenimiento. Y entonces alguien dijo, pues vamos a empezarlo a registrar. Primero en papel, pero después empezamos a integrar sistemas de información. Entonces, hablando en una perspectiva general, ¿qué sería un sistema de información? ¿Quién me define así general qué sería un sistema de información? ¿Qué sería? Pues yo lo entendería como el conjunto de elementos utilizados para el proceso de la información. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué hacen los sistemas de información? ¿Qué sería un sistema de información? ¿Un sistema orientado a satisfacer las necesidades? Ok, surge una palabra importante que es para ustedes vital. ¿Cuál es la necesidad? ¿Ok? Va a procesar algo, por supuesto. Como decía Luis, vamos a procesar algo. ¿Qué más? ¿Qué más hace un sistema de información? Encripta y organiza. Encripta y organiza, que lo vamos a globalizar como, pues debe ser seguro, ¿no? Porque ni modo que ustedes entren a Bancomer, o que ya no es Bancomer, ¿verdad? A Santander o a Citibanamex y les roben su dinero. Pues no, ¿verdad? No nos va a aparecer a ningún usuario. ¿Y qué es lo que hace que corrompan los sistemas? Pues esos huecos que yo voy a dejar para que puedan acceder otros usuarios o otras personas al sistema. Y entonces yo tengo que empezar a controlar. Si yo manejo información de terceros, pues es muy importante la seguridad porque no es mi información ni la información de Jorge, sino la información de todo el grupo. Y entonces no nada más en un hospital, no nada más en un banco, sino también en un sistema del SAES, en un sistema de Teams, en un sistema, ¿por qué? Porque se empiezan a relacionar, se empieza a vincular la información. Y entonces yo debo de que ese dato, esa información que se procese de quién sabe qué, no sé si es un usuario, una empresa o simplemente un dato para un expediente clínico, tengo que resguardarlo. Y entonces voy a meter todos los métodos de encriptación para que sea seguro. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que ser un sistema de información? Puede ser, profesora, aquel que tiene una entrada de datos, un procesamiento de datos y una salida de los mismos datos. En el procesamiento tal vez viene toda esa parte de organizar, almacenar, encriptar. No sé si sea correcto eso. Ok. Para empezar, estamos uniendo dos palabras, si se dan cuenta. Sistemas, información. Un sistema, como bien dice su compañero, es una entrada, un proceso y una salida. Puede ser que un sistema sea retroalimentado o no retroalimentado, sin retroalimentación, básicamente, que es aquello que conocen como lazo cerrado y lazo abierto. ¿Ok? Ese es un sistema. Es decir, yo voy a introducir a mi sistema algo, lo voy a procesar y voy a obtener una salida o un resultado. Entonces, ¿una computadora es un sistema? ¿Sí o no? Pues sí lo sería, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Una licuadora sería parte o elemento de un sistema? ¿Sí lo sería o no lo sería? Pues sí podría ser el elemento de un sistema, ¿no? Llamado cocina. Hace algo, ¿no? En sí, y pertenece a un sistema mucho más grande. Entonces, observen, hay un sistema general y hay módulos que me van a hacer llegar al objetivo. Si hablamos de ese término que acaba de decir Luis, de una cocina, ¿cuál es el objetivo de una cocina en general? Pues preparar comida para alguien, ¿no? Para un comensal, para una persona, para un usuario. Pero dentro de esa cocina hay
procesos o módulos pequeñitos que yo voy a utilizar para lograr ese objetivo principal, que es como aquello de su objetivo general, que vienen sus documentos escritos, y sus objetivos particulares. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? Preparar una pizza. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Pues con tales ingredientes, en tanto tiempo, con tales instrumentos, etcétera. Es decir, voy a obtener diferentes módulos. Eso es lo que hemos llegado hasta ahorita que estamos utilizando. Ahora viene algo que es información, que tiene que ver con un proceso, con ese proceso. Si nosotros hablamos de una entrada, un proceso y una salida, esa información tiene un proceso. Entonces, hay que entender que información es una información, un conjunto o una colección de datos que tienen un objetivo. Por ejemplo, si yo les dijera un número de boleta y un alumno, un nombre de un alumno, por ejemplo, Alan, ¿me puedes dar tu boleta? ¿Cuál es tu boleta? 2017-620102. Ok, ese número, ¿cuántos dígitos tiene? ¿Cuántos tiene su boleta? A ver, cuéntalos. 10, ¿no? 12. 12, ok. Esos 12 en conjunto forman una información. En conjunto forman una información. ¿Cuáles son los datos que tiene su boleta? ¿Alguien sabe cuáles son los datos que tiene su boleta? Entonces observen, ahí está el desglose. Por eso ese número es un identificador para ustedes. Es alguien que identifica al 2020, 10-020, por eso es de Alan. Pero si le preguntamos a Diego, es otro número que va a ser un identificador para él. ¿Cuántos dígitos pertenecen al año? 4. 2020 o 2018 o 2021, el número de dígitos que ustedes tengan. Pero ¿cuántos son? 4. Para todos son 4. ¿Cuál es esa distinción? Que dentro de esa información, de ese número, esos 4 pertenecen al año. ¿El año de qué? ¿En el que estamos o qué año representan? El año de ingreso, ¿no? Al año de ingreso a la unidad. Si alguien pertenece o perteneció a una vocacional, tendrán un número de boleta asignado en ese periodo. Puede ser igual, puede ser diferente, eso dependerá mucho de las instituciones. Pero a lo que yo voy es que ese número que ustedes tienen de identificador de alumno es información. Es información para el sistema, para la escuela. Estos primeros 4 dígitos es de cuando ingresó el alumno. Los 2 siguientes es de la carrera, unidad, etc., 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 a donde pertenece el alumno. Y ustedes se van a poder dar cuenta que hay números que se parecen entre sus boletas. ¿Por qué? Porque pertenecen a una unidad y a una carrera. Usualmente esa es información. Pero si a alguien ustedes llegan y le dicen, oigan, yo soy boleta 2020-01-10-12, pues te van a decir, bien, por ti, y la gente no va a saber cuál es realmente el significado de esa información. Entonces, una información está contemplada por datos. Un dato es su número de boleta, que sería una información completa, es decir, de su expediente, que si eres alumno de UPIBI, o si es de UPITA, o si es de UPIXA, o si es de SCOM, de a qué escuela o qué unidad perteneces, qué año eres, qué número de alumno eres, qué carrera estás, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información es un dato que está segmentado por varios datos, ¿ok? Cuando yo lo junto con otros datos, por ejemplo, Alan Roberto Martínez Pecero, se conjunta un nombre, ¿verdad? Un nombre y 2 apellidos, 2 nombres, 2 apellidos.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ponemos a Diego como ejemplo, que es el nombre más cortito, que es Diego García García contra Alan, que es 4 contra 3 datos? Porque aquí no hablamos de un Diego o de un Juan José o de un Luis o de Jorge, hablamos de datos. A nosotros nos deja de importar el dato porque nosotros vamos a estructurarlo, ¿ok? Hay que estructurarlo. Y entonces yo contemplo a información como un número de datos que tiene relación entre ellos. Quiere decir que el número de boleta debe de estar relacionado con el nombre, con el segundo nombre y con los apellidos correspondientes. A eso se le considera información. Y entonces, el ejemplo típico que yo les pongo en la materia es, si yo les dijera 4 y rojo, ¿qué significaría? 4 y rojo. Puede ser del rombo de seguridad, significando que es inflamable. Claro, yo le puedo dar la interpretación que yo quiera, ¿están de acuerdo? Porque son dos datos que yo estoy asociando. Por ahí me podría decir alguien más, pues es un número y un color. Sí, pero esa es la interpretación lógica que nosotros le damos. Al final, si yo lo escribo con un 4, es un número para el sistema, y si yo le pongo rojo, es un texto, es una palabra, es un dato, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de identificar? Que la información se va a crear por los datos procesados, ¿ok? Y entonces dice Jorge, si yo tengo un 4 y un rojo, pues yo le puedo decir que es el rombo y tiene 4 colores, ¿no? O es un automóvil y tiene 4 puertas, ¿se dan cuenta? O tiene 4 llantas y es de color rojo. Es decir, se puede dar diferentes significados si es que no existe un dato procesado. Un dato procesado, es decir, va a estar vinculado con otro dato procesado para formar una información. Y esa información, ahora sí, tiene que ver con un sistema. Quiere decir que cuando ingresa un paciente a un hospital, ¿qué deberíamos de saber de ese paciente? ¿Qué deberíamos de saber cuando entra un paciente a un hospital? Su nombre primero. Su nombre. ¿Qué más? Saber si es beneficiario, ¿no? Del servicio al que está acudiendo. Claro. El primero y el más importante es el número de seguridad social. Es como cuando ustedes entran a UPIB y les dicen su credencial, que ahorita ya no lo hacen, ¿verdad? Ya entraban con su huellita y todo elegante. Pero antes le decían su credencial, joven. Ustedes ahí estaban buscando en la puerta hasta que la encontraban. Eso es la identificación. Yo en un sistema de información necesito identificar un identificador. ¿Cuál es mi identificador en un hospital? Un número de seguridad social. ¿Cuál es un identificador en UPIBI? ¿Cuál sería el identificador? ¿La boleta? La boleta. ¿Cuál sería el número de identificador en un trabajo? Cuando ustedes trabajen, ¿cuál sería? El RFC. El RFC. Cuando ustedes son trabajadores por outsourcing, la mayoría es el RFC. Cuando ustedes están agregados a una empresa, generalmente la empresa da un número de trabajador. Entonces, observen cómo empieza ustedes a tener números de identificador. Decía uno de mis tíos, y siempre se los platico porque quiero que lo analicen así. Él decía, cuando naces, tienes un número de foja en la acta de nacimiento. Cuando estudias,
tienes un número de boleta o un número de alumno. Cuando trabajas, tienes un número de trabajador. Cuando tienes un servicio de salubridad o de seguridad social, tienes un número de seguridad, ya sea para IMSS o ISSSTE. Cuando te mueres, tienes un número de acta de defunción. Quiere decir que somos un número que se identifica dentro de un sistema de información. Si ustedes lo ven, somos un número. Cuando ustedes van al banco y les dicen el número de contrato, el número de cliente, el número de tarjeta, porque está asociada toda la información a un identificador, ¿ok? Entonces, dentro de un sistema de información hospitalario, ustedes van a tener identificadores y eso hace la primera diferencia entre un sistema bien diseñado y un sistema mal diseñado, ¿ok? Tengo que identificar esos datos, esos valores, ese dato procesado que yo necesito, que no se va a duplicar con ningún otro o que yo voy a generar como institución, pero no se va a duplicar con ningún otro, ¿ok? Ese es un identificador. A eso nosotros conocemos como dato primario o ya en los bajos mundos de la informática se conoce como llave primaria, ¿ok? Es un identificador. Ese identificador no se va a duplicar con ningún otro, ¿ok? Hay otros que se llaman llaves secundarias o datos procesados secundarios. Eso lo vamos a ver conforme avancemos en estos temas, pero ese es el primero y el más importante. No puedo dar un dato procesado como dato primario. Por ejemplo, estaría bien si yo coloco, me dicen, ingeniero, quiero que usted me diga, porque no es necesario que ustedes lo diseñen, no son informáticos, no son programadores, podrían serlo y podrían provenir algunos de vocacional de programación, sí, por supuesto, y entenderían tal vez más fácil esa parte de diseño, pero ustedes pueden colaborar en un sistema, decirle, yo necesito, ingeniero, que me diga cuáles son los sistemas de información que necesito en esta área de consultorio. ¿Cuál ingeniero sería el dato que es el identificador o que es el primario para que se utilice en un sistema de información en consultorios? ¿Podría ser el nombre, ingenieros? ¿Podría ser el nombre de ese dato primario? ¿O no podría ser? No, porque se repite, ¿no? Se podría repetir. Así es. No puede ser. No lo puede ser. Porque así como es Diego García o Diego Abel o Diego Vargas o Diego Hernández, o Diego es una palabra como un dato procesado, pero que se puede llegar a duplicar. Pero si me dicen, es que profesora, es que Diego García no se duplica, se puede llegar a duplicar en el sistema. ¿Cuántos usuarios tiene el IMSS? ¿Cuántos usuarios tiene el ISSSTE? ¿Y cuántos tiene el sistema? Entonces, un nombre, un apellido no pueden ser una llave primaria. Vámonos a la de farmacia. Ingeniero, voy a registrar todo el inventario de medicamentos. ¿Cuál sería el dato que yo necesitaría poner como identificador o como llave primaria? ¿Cuál sería? Código de barras, el número. Puede ser un código que tiene interno, que manejen, puede ser un código de barras, puede ser un código que se autogenere en farmacia, pero jamás en su vida se les ocurra poner una llave primaria, un nombre de un medicamento. Podría, entre comillas, ser la fórmula activa, pero no el nombre de un medicamento. Generalmente se tiene un identificador que se autogenera. Lo vamos a ver en el sistema de farmacia, pero no se puede poner ni el laboratorio ni el nombre del medicamento, porque si cambian, si lo eliminan, si cambia el laboratorio o algo raro sucede, entonces todo el inventario va a estar funcionando de forma incorrecta. Y al unirse o al ser un módulo de un sistema más grande, entonces va a tener fallos en el sistema. ¿Puede funcionar? Sí, sí puede funcionar. Pero al final, las
condiciones de construcción de diseño es incorrecto. Entonces, hay que identificar cuál es ese dato procesado que yo necesito para que sea súper claro y no se duplique con ningún otro, ¿ok? Pero, profesora, en estas áreas no hay un número que lo pueden ustedes autogenerar. Ustedes como ingenieros lo pueden decir, quiero que sea autogenerado. Y entonces cada registro que ustedes vayan realizando va a tener un ID diferente. Eso lo pueden crear en el sistema. ¿Qué pasa cuando yo voy a registrar equipo médico? El proveedor, que en la mayoría pues ya se los da, tienen lo que decía Alan, un código de barras o un QR últimamente, que son números de identificación de ellos. Ustedes podrían tomar esos o podrían tener un doble código, un código que es interno del hospital para ustedes y un código del proveedor. Y entonces, si el proveedor dice, ¿sabes qué, ingeniero? Lo voy a llegar a cambiar el riel de tal parte porque voy a tener que llevarme esto y me voy a llevar esta pieza y la voy a sustituir por esta. Ustedes tienen controlado también el código que está del proveedor y ustedes tienen los dos. Pueden buscarlo por los dos. Ya al final del curso les voy a enseñar un sistema que realizó uno de sus compañeros que egresó de un sistema de información para un hospital que controla todo el inventario para que se den cuenta cómo se gestiona y cómo vas a empezar a integrar herramientas para que vean cómo cimentar todo esto que vamos a ver con un sistema para biomédica o para el control de equipos. Entonces, yo voy a dejar dos cosas claras. Uno, un dato procesado es un dato. Alan es un dato, Roberto es otro dato, Diego es otro dato, García es otro dato, 23 años es otro dato, bueno, dos datos. Cada uno son datos procesados. Todos esos datos procesados, uno a uno se van a ir enlazando, se van a ir uniendo y van a ir formando nombres, datos de un paciente, estudios. Todo eso va a dar una información. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Los sistemas de información se subdividen en 3 bloques o los podemos encontrar en 3 escenarios diferentes. ¿Cuáles son? El sistema que no es integrativo. Ya ustedes por sí solos se darán cuenta por el nombre, pues qué es lo que hace cada uno. El integrativo, el parcialmente integrativo y el sistema integrativo. ¿Cuál creen que es el que quiere el hospital? ¿Cuál es el que queremos de esos 3? ¿Cuál sería el que queremos lograr? El integrativo, ¿no? Claro, ¿no? Yo quiero entregar todo en un sistema. Y en un celular, ¿es parcial o es no integrativo o es integrativo? ¿Cómo es el sistema de información de un celular? ¿Cómo sería? Uh-huh. Hay un sistema que es híbrido. Uno pertenece a un bloque, bien dice Axel, a sus notitas de voz, a sus notas escritas que se guardan ahí. Está tendiendo mucho a ser integrativo. Les voy a decir a dónde se pueden dar cuenta. Cuando ustedes buscan algo en Amazon, en Mercado Libre, y después abren su Facebook, ¿se han dado cuenta que ya tienen publicidad de eso que acaban de buscar hace 2, 3 minutos? Ya lo tienen publicitado y las ofertas y compra y bla, bla, bla en su Facebook o en sus redes sociales, inclusive hasta en correos electrónicos. ¿Se han percatado de eso? Sí. Nos espían. Nos espían, ¿no? Pero pues son las búsquedas, porque al final todo está conectado y entonces cada vez que yo teclee una letra, el sistema va a ir comparando
con sus filtros de búsqueda. Y entonces por eso en 2-3 segundos tienen respuestas de a dónde comprarlo, cómo llegar, en cuántos meses, sin intereses, ¿no? Cuando hablamos de aplicaciones que son notitas de voz que se van almacenando y que cada vez que ustedes cambian celular y abren la aplicación o descargan la aplicación en el celular nuevo, les aparecen las notitas y les dicen, ¿quieres descargar la copia de seguridad? Y ustedes sí, y todas las notitas que tenían en el iPhone o en el Android anterior, ya lo tienen ahora instalado en la nueva versión. Empieza a ser todo integrativo. Yo puedo separar de alguna manera ciertos elementos de un celular de la nube o de la integración del sistema, sí, pero va a llegar un punto donde el sistema se va a volver totalmente integrativo. Vean hoy sus contraseñas. Simplemente en Chrome, cuando ustedes inician sesión, ya tienen un administrador de contraseñas. Ya ni siquiera tienen por qué recordar tantas contraseñas. Ya solamente les dice, ¿quiere iniciar sesión? Aquí está tu usuario. Sí, y te arrastra el usuario y la contraseña. Entonces empieza a ser integrativo. ¿Por qué? Porque empieza a ser predictivo. Empieza a tener muchas otras herramientas como inteligencia, redes neuronales, inteligencia artificial y demás para empezar a conocer al usuario. Seguramente escucharon mucho de los sistemas que escuchaban, ¿no? De Samsung, que se hizo un gran escándalo, porque buscaban no espiarlos, o sea, no les interesa el chisme de que si hablaron de su tía o de su prima, lo que les interesa es venderse el sistema. Por supuesto que la grabación no va a discernir si estás hablando de alguien, de otra persona o de un producto. Está generando todo un speak de todo lo que ustedes están hablando. Pero al final es para entender la necesidad de los usuarios. Así llegamos a los refrigeradores inteligentes, a donde ustedes van comprando, se va almacenando, se va haciendo una base de datos y después de ciertos movimientos, el propio refrigerador te empieza a dar una lista de supermercado. Hay algunas marcas que ya les mandan la lista al supermercado y te surten, ¿no?, a tu domicilio. Es decir, empieza a ser integrativo, empieza a conocerte el sistema para ver qué necesidades tienes. Entonces, ¿cuál es un sistema no integrativo? Pues que cumple con el servicio a un solo departamento, a una sola área, a un servicio concreto, ¿ok? Generalmente se dice que tiene beneficios a corto plazo. Es decir, voy a empezar a obtener datos, voy a empezar a tenerlos dentro del sistema, los voy a almacenar o los voy a imprimir o los voy a enviar, pero es de este equipo hacia la red. Si ustedes tuvieran 5 computadoras en su casa, podría yo tener un sistema no integrativo para cada una de ellas. Es decir, cada una sigue funcionando y sigue almacenando y sigue generando información propia para cada una. Solamente voy a subsanar el servicio concreto y ya. No hay relación con las demás computadoras, no voy a utilizar ningún otro sistema más que el propio y lo voy a generar para dar un servicio. El parcialmente integrativo pues desarrolla ciertas actividades, voy a tener una gestión ya como tal de las necesidades y sobre todo voy a empezar a utilizar recursos informáticos. Si la impresora, si te voy a mandar vía correo, si voy a es decir, voy a empezar a relacionarme con otros sistemas que están parcialmente integrados y que voy a buscar que formen todo un sistema. Puede este sistema estar en una misma red, como lo conocemos que son topologías de red, o puedo tenerlo en 2 sistemas independientes. Es decir, voy a estar uno en la Ciudad de México, la otra en Querétaro y la otra en Baja California. Y los sistemas pueden ser parcialmente integrativos, es decir, no están relacionados a la totalidad al sistema. Ojo, no quiero que se den la mala idea de que porque están en diferentes estados es porque no van a ser integrativos. Pueden estar en la misma casa y no ser totalmente integrativos, ¿ok? Sistema integrativo, que es el que a nosotros nos interesaría trabajar. Hoy por hoy los hospitales ya tienen, muchos de los hospitales, sistemas integrativos,
Pero si hablamos de un porcentaje, tienen un 70% de hospitales parcialmente integrativos, es decir, trabaja laboratorios, pero por allá trabaja farmacia. Tiene farmacia, pero por allá está expediente clínico. O estoy manejando las órdenes de servicio en esta computadora y en la otra se conecta a otro sistema porque tengo que vincularlas de alguna forma. Entonces están parcialmente integrados. No están integrados al 100%. Hoy las empresas ya te venden los sistemas integrativos, es decir, te venden el paquete y de ese paquete ustedes se pueden ir asociando o integrando y entonces van a ir comprando herramientas. Un estilo Microsoft Office para que se den una idea mucho más clara. Ahora yo te vendo toda la paquetería y tú tienes PowerPoint, Word, Excel, etc, etc. Tienes todos en una sola paquetería. Ese es integrativo. Te estoy dando todas las herramientas para que funcione laboratorios, para que funcione farmacia, para que funcione expediente clínico, para que tengas un sistema de almacenamiento para toda la parte de consumibles, refacciones para biomédica. Te estoy vendiendo todo el paquete. Pero ahora los sistemas lo que buscan, o las empresas lo que están dedicándose a hacer, es, ok, ingeniero, ¿qué necesita usted? Si, por ejemplo, Moisés dice, yo solamente necesito farmacia, les van a dar el paquete de farmacia, pero lo más interesante de esto es que pareciera que es parcialmente integrativo, porque solamente Moisés quiere farmacia, pero hoy las empresas están tratando de acoplar sus herramientas para si Moisés quiere expediente clínico, se pueda integrar al sistema anterior. Entre marcas o entre empresas, pues no sucede así. Es decir, es parcialmente integrativo. Yo te entrego en tomografía una imagen con tales características en JPG y tú lo trasladas con otras herramientas a un sistema de expediente clínico o a otro visor de DICOM que me va a permitir abrir packs, ¿ok? Es decir, están separados. ¿Podrían funcionar? Sí, pero necesito otras herramientas para poderlos hacer funcionar. Hoy los sistemas integrativos están buscando eso. Te puedo vender los módulos para que tú puedas utilizar varias herramientas. ¿Qué es lo que busca esto? ¿O qué es lo que yo buscaría? Pues esto, que un sistema en la implementación pueda tener 4 fases fundamentales, que sería la planificación, el diseño, la creación de subsistemas y la aplicación. ¿Cómo voy a planificar? Pues quien conoce el hospital es ustedes. Por eso yo les decía, no es que ustedes se van a sentar como en las series de televisión o en las películas, a donde se sientan y dicen los informáticos, ratoncito, escribiendo código o líneas de código. Eso no va a suceder. ¿Podrían tener esas habilidades? Sí, podrían tenerlas, pero la planificación es de ustedes que son expertos en las áreas con los ingenieros informáticos, pero ustedes tienen que saber la base de informática porque es la forma de comunicarse. Los informáticos no saben de áreas y ustedes les tienen que decir, yo voy a tener un consultorio y en ese consultorio se va a vincular con expediente clínico. ¿Qué dato primario tienes en consultorio? El número de seguridad social. Esa vinculación que ustedes deben de tener es saberles expresar a ellos cuál es su necesidad. Porque muchas empresas de repente tienen informáticos, pero no tienen el seguimiento a la normativa. Y la normativa, esa sí les compete a ustedes, porque ustedes van a pagar por un sistema. ¿Ok? Entonces, aguas con esa planificación. En diseño, pues de lo que ya planificaron, si es realmente lo que les están entregando. Si ustedes dijeron, yo necesito un sistema que me controle a tomografía o a medicina nuclear o a consultorio, a urgencias, a quirófano, tiene que en el diseño colocarse. Ya la creación de subsistemas, ya lo vimos un poquito, que son esos módulos que se van a ir integrando para formar una aplicación mucho más grande. Y entonces poder empezar a guiar esas imágenes o esos datos hacia otras áreas sin pérdida de información, con lo que decían sus compañeros, seguridad de datos
y de intercambio de información. ¿Ok? Hasta aquí, preguntas o dudas, chicos. No, profe. Todo bien. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para un sistema de información? Al final, un sistema de información ya vimos que puede estar en un banco, en un hospital, en diferentes bloques. Yo necesito lo que necesita cualquier estructura informática, un sistema de almacenamiento. Hoy por hoy, yo creo que ustedes ya tienen su nube, a donde ustedes suben su música, sus fotos, sus videos y demás contenido. Ese almacenamiento en un hospital generalmente, lo pongo porque ya existen ciertas alternativas, pero comúnmente tenemos un almacenamiento físico. Quiere decir que tienen un servidor en el hospital y se almacena la información en el hospital. Hoy por hoy Grupo Ángeles ya lo trabaja en la nube. ¿Cuál es el riesgo de la nube? Otra vez, la seguridad de la información. No es información de ustedes, no son fotografías de ustedes, son expedientes clínicos de terceros. ¿Cuál es lo peor que puede suceder? Pues que queden públicos. ¿Qué podría pasar si un expediente de una persona en el IMSS queda público? ¿Qué podría suceder, chicos? Que nos demanden. Una mega demanda. Porque en el país manejan leyes de transparencia. Lo vamos a ver más adelante. Leyes de transparencia. Sí es transparente la información de Juan, de Daniel, de Alan, de Ricardo. Sí es transparente y deben de tener acceso a la información. Pero no quiere decir que Alan tenga el acceso de Moisés, ni que el de Luis tenga el de Armando, ¿verdad? Porque es privada la información. Por tanto, si el hospital se descuida y tiene fuga de información, es una mega multa que los andan cerrando. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado en el almacenamiento, ya sea físico, ya sea en un servidor, en un almacenamiento dentro del hospital o en un almacenamiento en la nube. ¿Ok? Me parece que ya andan circulando mucho AWS, que es la nube de Amazon, dentro de las partes hospitalarias, pero tengan mucho cuidado, vean realmente todos los requerimientos y condiciones del uso de la nube. Va a tender a ser mucho que vamos a necesitar un servidor de la nube por la cantidad de información que se genera. Yo siempre les digo, si ustedes fueran directores de un hospital y tuvieran 10 millones de pesos, ¿comprarían un sistema de información o medicamento? ¿Qué comprarían? Medicamento. Medicamento, ok. ¿Alguien más? Claro, quiero que se formen un criterio y sobre todo lo ven con la profesora Isaura porque les dice, depende de la necesidad, porque no podemos ser borreguitos donde decir, sí, es que no compra. No, espérenme, hay que analizar la situación. Por lógica, si a mí me dejan esa pregunta abierta, yo tomaría la misma actitud que Juan, pues medicamento. O sea, el primer punto de la ley federal es salud. Y entonces, ¿qué va a dar salud? Un sistema de información, medicamento. Por supuesto, medicamento. Pero ustedes, basados en un análisis crítico de evaluación y ahora sí de tomar decisiones, es qué necesito, qué tengo y qué puedo obtener de esa inversión. Entonces, hay que analizar los puntos. Necesitamos empezar a conocer esos detalles. ¿Cómo es un expediente que, tiene esto? Sí, pero ¿por qué lo tiene? Entonces, hay normativas que nos piden que es lo mínimo necesario para un sistema de información. Entonces, lo primero que yo debo de basar es
¿Qué necesito y a dónde lo voy a aplicar? ¿Realmente necesito el medicamento? ¿Qué tipo de medicamento? ¿A dónde voy a llevarlo? ¿Okay? Entonces, aguas con esas decisiones que van a tener muchas de ese estilo. Entonces, tienen que determinarlo. ¿Compro un tomógrafo de Siemens o uno de Philips? Espérame, pues, ¿qué necesidad tienes? Sobre todo porque el personal médico les va a llegar a decir, yo quiero este, y cuesta 10 millones. Y tú dices, espérame, o sea, tienen que hacer un análisis. ¿Realmente vale eso? ¿O hay mejores opciones que hacen lo mismo, pero no son Siemens? O no son, o sí necesito un Siemens forzosamente por esto, porque no lo tiene ninguna otra marca. Es decir, empezar a analizar esa estructura que yo necesito. Los segundos, pues tener conexiones alámbricas e inalámbricas. Hay que conocer qué dispositivos tengo en el hospital. Hoy por hoy la mayoría de médicos tiene celular y se comunican por celular. Profesor, no sé, médico fulano de tal, y les escriben por WhatsApp o inclusive les mandan imagen de rayos X o de tomografía o de medicina nuclear vía WhatsApp. Entonces, ¿qué dispositivo yo tengo? Las estaciones de trabajo son alámbricas o inalámbricas. ¿Cuál es la tecnología que yo tengo ahorita dentro del hospital? Porque de repente compran un servicio de informática y todos son alámbricos y resulta que ninguno en la parte física, ya en la instalación, son equipos alámbricos. Entonces hay que saber qué equipos necesito, igual que para una red inalámbrica. ¿Necesito un switch o necesito un repetidor o necesito un duplicador? ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde lo debo de ubicar? ¿A dónde lo debo de colocar? Porque de repente pasan la antena, no sé si a muchos les pasaba en UPIBI, se cambiaban de edificio y ya no tenían red, o se cambiaban de las palapas hacia el salón 1 y ya no tenían internet. Deben de seleccionar y hacer que se ubiquen los equipos adecuadamente para funcionar bien la red. De repente van a biomédica, que usualmente está hasta arriba o hasta abajo en el edificio, y ya no tienen red. Entonces hay que tener cuidado con esa estructura en red alámbrica e inalámbrica. Velocidad. Vamos a hablar de velocidad, vamos a hablar de imagen, sobre todo porque es la que va a transferir la imagen o la parte de sistema de información de radiología, que es el que nos va a permitir generar matriz para crear imágenes. ¿Qué velocidad necesito? Si yo estoy trabajando en un robot que maneja o que da teleconsulta a distancia, pues ¿qué necesito? Porque hay que analizar la estructura. Si tengo 2 monitores, ¿cómo los voy a conectar? ¿Qué sistema operativo tienen? ¿Cómo están sacando las señales? Es decir, debo de analizar porque basado en eso va a afectar la velocidad. No necesito transmitir una señal y después de 10 minutos recibirla. Eso no sucede. Inclusive yo creo que ustedes han visto un video y de repente se pasma o se empieza a perder la señal y empiezan a desesperarse. Porque la transferencia de velocidad son 3 bloques. Seguramente ustedes ya los han escuchado. La de subida, la de transferencia y la de bajada. Entonces, cuando ustedes les vendan un servicio de internet, no se vayan con la finta de que son 100 megas de velocidad. Y ustedes, sí, con eso me alcanza. Porque se distribuye la velocidad de diferente bloque de subida y de bajada. Entonces, hay que tener cuidado. Creo yo que ya muchos de ustedes han sufrido de repente con el internet ahorita en las clases. Entonces, necesitamos saber qué tipo de velocidad necesito para transferir esa información. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Nada? Por el momento no, profesor. No, profa, todo bien. Entonces, un sistema GIS. Vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué es un sistema GIS? Ya ustedes vieron que es un sistema de información hospitalario, está ordenado en inglés. Lo pueden encontrar también en las siglas en español, es decir, SIH. Algunos proveedores lo pueden colocar así, entonces no pasa nada.
es un sistema de información hospitalario. ¿Qué es lo que hace? Tal cual, un sistema orientado a satisfacer necesidades de generación de información, es decir, de datos procesados que se van a almacenar, a procesar y a reinterpretar como datos médico-administrativos. Es decir, este sistema va a mantener esos procesos como servicios, productos, insumos, costos derivados de la práctica clínica o de la práctica médico-administrativa. ¿Ok? Me va a permitir la optimización de recursos humanos y materiales, además de minimizar los inconvenientes burocráticos para esos servicios al paciente. ¿Qué puedo tener en un sistema de GIS? La admisión y registro, servicios y proveedores, insumos otorgados, control de servicios, registro de actividades, administrativo y de servicios para mantenimiento o soporte, seguros y fianzas, proveedores, inventarios, caducidades, stock, inventarios, cotizaciones, licitaciones, presupuestos. Todos esos bloques los vamos a mantener dentro del sistema hospitalario. Es decir, solamente se dedica a procesos de información y servicios. ¿Ok? Por eso yo les decía que hay que tener muchísimo cuidado con llegar a confundir y decir, ah, es que es un expediente clínico. No es un expediente clínico. Es decir, va a informar y va a reportar ciertos elementos dentro de la práctica para saber consumibles, caducidades, cuándo viene el mantenimiento, cómo hacer banderas de mantenimiento y demás. Eso es lo que se va a dedicar a hacer el sistema GIS. Entonces, va a apoyar a los niveles operativos, a la parte táctica, estratégica de un hospital, a través de sistemas de información que me van a permitir tener acceso a los servicios, soportar y tomar decisiones o funciones con proveedores para toda esta parte de gestión, acreditación y regulación de este tipo de áreas. ¿Ok? Entonces hay que tener bien claro qué es el sistema de GIS. Dentro de este sistema tengo fases, que son fases de implementación para el GIS. ¿Qué tiene que ver con la definición de casos de negocio? ¿Qué sería para ustedes definición de casos de negocio? ¿Qué sería? Pues sería como adecuarlo para el escenario que se va a implementar, ¿no? La necesidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que decíamos de hace un momento. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? ¿Quieren todo el sistema para gestionar todos los recursos y servicios en un hospital o solamente quieren un bloque? Vamos a hablar de algo que son sistemas SAP, que de repente llegan los ingenieros y se los quieren vender y dicen, no, no, no es un sistema GIS, no es un sistema administrativo contable. Tengan cuidado con ese sistema SAP, porque no es un GIS. Hay proveedores que se los venden o se los quieren vender a precio de GIS, pero no es un sistema GIS. El SAP solamente es un sistema administrativo contable, ¿ok? Hay empresas que tienen otros módulos, como decíamos, que se anclan o que se vinculan con ese sistema SAP, que es SAP y demás, que son facturaciones y demás. Pero ustedes tendrían que comprar más bloques, más bloques, más bloques para juntar esa parte médica. Tienen que verificar que sea una definición de GIS, que tenga una implementación para la necesidad que ustedes requieren. Quiero controlar los mantenimientos o los stock o el inventario médico. Ah, ¿cuáles son las características que yo necesito? Después de eso yo voy a tener una selección de software. Hay muchísimas empresas, muchas empresas que se dedican a crear este tipo de sistemas. Hay que ver cuáles son las que cumplen con esa necesidad que yo tengo.
cuál es la necesidad que yo voy a requerir para transformar y dar una ejecución al proyecto, que sería la 3, esa ejecución, es decir, que esté ahora sí la obtención de módulos, que si yo pedí un módulo de mantenimiento y uno de inventario, yo tenga esa ejecución de proyectos y por tanto esos módulos estén contemplados en ese GIS, ¿ok? Y por último, la fase de reemplazo de herramientas. Vamos a ver que tienen muchas herramientas dentro del sistema de GIS para facturación, para impresión, para notificación. Es decir, si ustedes tienen proveedores, hay un sistema GIS que de repente, yo tengo un proveedor que es, ¿qué les gusta? Dragger. Y ellos mandan su factura. Esa factura no pasa por ustedes para evitar la manipulación de costos y toda esa cuestión rara que de repente se da en los sistemas. ¿Qué es lo que hace ese GIS? Tiene herramientas que van a ir a vincularse con los proveedores y entonces la facturación llega directo al sistema y el sistema es quien la procesa para darle un seguimiento dentro del hospital. Hay herramientas de reemplazo como estas. Hay otras que son banderas de mantenimiento. Vamos a suponer el mismo caso. Tengo un equipo en comodato con Dragger y tienen que venir a darle mantenimiento o correctivo, más bien preventivo, cada cierto tiempo, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses. Este sistema genera herramientas de reemplazo que son banderas de mantenimiento, es decir, ustedes como ingenieros programan esas fechas de mantenimiento. Se sientan y programan en el calendario, cada 15 días tiene que venir tal persona para hacer mantenimiento a tal equipo. Observen, ya se vinculó con el inventario del equipo y con el del proveedor, porque ya están vinculando a que vienen a hacer un mantenimiento preventivo. Y entonces el sistema, conforme va pasando los días, va a ir programando las alertas. Y solamente ustedes van a gestionar, van a administrar las alertas para poder verificar que esa empresa esté dando mantenimiento. ¿Por qué, chicos? Porque es bien importante esto. Porque al igual que la fuga de información del paciente, una empresa los puede multar por el incumplimiento de un contrato. ¿Ok? Y así como se oiga, tan raro y tan absurdo, una empresa puede demandarlos porque ellos no cumplieron en fecha y tiempo del mantenimiento. Pero adivinen, el hospital es el castigado porque ustedes como gestionadores no se dieron cuenta y entonces les gana la partida la empresa y ustedes terminan pagando por un servicio que quien cometió el error fueron ellos por no haber venido a darle mantenimiento. Entonces pareciera muy absurdo decir, ay, ¿cómo voy a pagar yo si tú eres el que no viniste? Pero sucede ese caso. Entonces, ustedes tienen que estar bien atentos a, ok, te toca cada 15 días, yo voy a revisar que cada 15 días tenga. Entonces, dentro de las licitaciones, de los contratos que ustedes generen, poner cláusulas a donde se ponga. Si ustedes no vienen después de 3 días, es una multa para ustedes. Y cada día que pase después de ese, es una multa con mayor valor. Eso sí podría suceder, pero eso lo tienen que ustedes conocer y verificar cómo están los contratos. Pero este tipo de sistemas me ayudan a implementar esas herramientas. ¿Para qué? Para que a ustedes no se les olvide cuándo y qué empresa vienen, porque ustedes no van a administrar 2 monitores de signos vitales, ¿verdad? Van a administrar 200, 300 equipos. Entonces, imagínense, pues se les va a olvidar, se les va a pasar y van a ganar más ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, un sistema GIS se puede clasificar en 3 bloques principales o en 3 sistemas principales. El primero tiene que ver con prestar servicios, apoyan a prestar servicios de salud. No van a soportar sistemas ni áreas, solamente van a prestar servicios generales. El segundo back office va a soportar el funcionamiento de las áreas. Ahora sí, va a tener un sistema donde se va a vincular con las áreas ya mencionadas de
mantenimiento, clasificación, stock, consumibles y demás. Y entonces ahora sí va a soportar el funcionamiento de todos esos módulos. Los de sistemas clínicos. ¿Cuáles son los de sistemas clínicos? Aquellos que empiezan a recabar información basada en los sistemas de información clínico, ya sea expediente clínico, ya sea sistema de LIS, ya sea sistema RIS, ya sea algún otro módulo de este estilo. ¿De qué forma se van a empezar a vincular o qué tiene que ver este sistema clínico? Pues es que la profesora me dijo que no se vinculaban. ¿Cómo está eso entonces? Muy bien, ¿cómo funcionan estos sistemas? El primero solamente te va a dar prestación de servicios. Es la básica. Soportar funcionamiento. Tú tienes un inventario y ese inventario se va a soportar en ese sistema de información. Si ustedes van a dar mantenimiento y demás, se da en este back office. ¿Cuándo se integra este módulo de sistema clínico? Cuando yo empiezo a vincular por cada paciente, vamos a suponer que un paciente llegó a urgencias porque se fracturó el brazo. ¿Qué procedimiento tendría que hacer el médico? ¿Qué consumibles, qué insumos tendría que utilizar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué utilizaría el médico? Se fracturó el brazo, ¿qué necesitaría hacer? Un entablillado, poner yeso. Ok, yeso, un entablillado, sin caso, hacer alguna cirugía para recuperar esa fractura porque no sabemos qué gravedad tiene. Si ustedes se dan cuenta, se empiezan a gastar recursos. Esos recursos vienen de la práctica clínica, de un sistema clínico. Entonces, este sistema clínico de GIS hace eso. Me va diciendo, en farmacia tenían 4 medicamentos. Tenían 2 vendas de yeso, tenían esto. Pero ¿qué crees? Necesitamos 2 de este medicamento, 2 cajas o 2 unidades o 2 vendas para la atención a tal paciente. Es decir, va haciendo una retroalimentación de lo que tienen contra lo que se va utilizando. En teoría, este es el mejor porque te va dando una retroalimentación de lo que se va utilizando por los servicios en práctica clínica. Y en teoría no debería de haber un error de inventario. Si ustedes están utilizando 4 medicamentos o 4 unidades, se deberían de pedir 4 unidades. Si ustedes necesitan 10, pues deberían de pedir 10. Y esto debería de evitar que los adultos mayores lleguen y se formen en una farmacia y resulta que no hay medicamento. Esto es lo que debería de evitar, porque al final está retroalimentándose basado en los servicios. Es decir, este de sistema clínico, si nosotros lo ponemos de esta manera, este va a depender de este, o va a ser un bloque adicional, si lo quisieran ver así, porque este es el que me va a dar el control de servicios por cada área, es decir, va a soportar el funcionamiento de cada área. Necesitas biomédica. ¿Qué necesitas gestionar? Pues el número de equipo, el número de pieza, a dónde está ubicado, quién es el encargado y demás. Este lo va a soportar. Cuando yo quiero una retroalimentación de mantenimiento o de los recursos que se están gastando en la práctica médica, el sistema clínico es quien está vinculado para dar ese servicio. ¿Ok? Este sistema GIS va a tener muchos módulos, el de enfermería, el de archivo, el de administración, el de ejecutivo, el administrativo, el contable, porque es prácticamente la parte trasera de un sistema hospitalario. No estamos hablando de servicio médico, sino servicio operativo, hablando de la parte administrativa. Cuánto dinero, cuánta inversión, cuántos recursos están gastando y demás.
Por eso hoy las estadísticas con las famosas CLUES que vamos a retomar cuando veamos expediente clínico. Las famosas CLUES es clave única de establecimiento en salud, que es algo así como un CURP, como el que nosotros tenemos como CURP, pero de un establecimiento de salud, es decir, de un hospital. Es un número que está asignado para ellos y empiezan o van a empezar a gestionar porque quieren saber del IMSS cuántos monitores tenemos, monitores de signos vitales, cuántos tenemos, cuántos son propios del instituto, es decir, del IMSS, cuántos son rentados, cuáles son en comodato, cuáles son prestados, cuántos sirven, cuántos no sirven. Empiezan a hacer inventarios de este estilo. Para esto se utilizan los sistemas de información. Repetimos, porque no solamente voy a manejar un sistema de un hospital. Si ustedes van a administrar 200 equipos en un hospital de tercer nivel, imagínense cuántos tiene el Instituto de Seguro Social. 30, 40, ¿por cuántos? Entonces tengo que empezar a saber yo como administrativo cuántos tengo, cuántos son de uso, cuántos no, cuánto tiene la vida útil, cuáles son las características de ellos. ¿Ok? Hay que saber bien claro esta parte. ¿Cuáles son los módulos? Nosotros ya hablamos de los módulos generales. El GIS está constituido por 4 bloques. Dentro de estos bloques se encuentran todos los demás. Urgencias, que cuidados paliativos, que administrativo, que todos están dentro de estos 4 bloques. ¿Cuáles son? El primero, ¿qué sería este dibujo? ¿Qué representaría ese dibujo? El administrativo financiero. ¿Ok? ¿Qué conocemos nosotros como el módulo económico financiero? ¿Ok? ¿Cuál es lo que voy a hacer entonces en ese? ¿Cuál sería su función? Facturación y esas cosas. Facturación, dinero, cuánto se está gastando, cuánto estoy teniendo por cada uno de los pacientes, cuánto estoy dando en los consumibles, en los insumos, en las refacciones, si compro o no una caldera, todo pasa por el económico financiero, que es parte del administrativo. Ahora, ¿este qué sería? ¿No es de almacenamiento, profesor? De almacenamiento, algo tiene que ver con almacenamiento, ¿no? Porque es como una cajita con papeles adentro, ¿no? Es parte también del módulo administrativo, pero ahora viene que es el administrativo hospitalario. ¿Qué tendría que ver eso? ¿Qué tendría que guardar en esa cajita? ¿Qué guardaría? Expedientes. Todos los que, perdóname, se cortó. Expedientes Claro. también. Todo lo referente, porque ya dijimos que GIS únicamente es toda la parte operativa, pero administrativa, ¿no? No es con que si le cortaron con un bisturí al paciente, si se desangró, no es con la parte práctica clínica, sino con la parte operativa, pero administrativa. Entonces tiene que ver más con los equipos, con la parte de qué es lo que tengo dentro de un hospital, la caldera, qué tipo de caldera tengo contratos con la parte de proveedores, qué proveedores tengo. Es decir, se van a empezar a vincular estos dos, si se dan cuenta, estrechamente, porque uno ve la actividad del otro. Si yo quiero comprar un equipo, sí, yo lo voy a gestionar con esta parte administrativa hospitalaria, porque es quien va a estar vinculado con ustedes, pero también va a estar un contador, un asesor legal por si en algún caso tienen algún problema, ¿ok? ¿Qué sería esta parte? ¿Qué sería ese iconito?
se conoce como registro central, como módulo de registro central, tiene que ver estrechamente porque si ustedes recuerdan, cuando están en hospitalización, se hacen registros de actividad, qué alimento se dio, ¿por qué registro eso? Porque primero, tiene que ver con una evolución del paciente, qué medicamento se dio, qué comida se dio, si se midió temperatura, si se midió presión, tiene que vincularse con la parte de expediente clínico porque todo lo tengo que guardar, pero en este módulo específico a donde se vincula por los recursos que se están teniendo o que se están gastando en esos registros. Por ejemplo, si ustedes les dicen, les dieron a Axel 2 aspirinas, lo tengo que registrar. ¿Por qué? ¿A dónde impactaría? Si yo le doy 2 aspirinas. Esa parte, Axel, es para la parte médica. ¿Se dan cuenta? Si yo le di 2 aspirinas y se puso mal, pues hay que ver qué proceder médicamente hablando para pues atacar la infección o lo que le haya dado, ¿no?, al paciente. De este lado del GIS es, yo te estoy dando 2 pastillas. Aquí, que sería el módulo de control de materiales y recursos, yo tendría que tener menos 2 aspirinas, ¿están de acuerdo? ¿Por Sí. qué? Porque yo los estoy utilizando aquí. En teoría, chicos, en teoría, no debería de existir pérdida de recursos, porque todo esto tendría que estar vinculado por los módulos, todo lo tengo que registrar. Para la práctica médica, porque ya dijimos que si se nos pone mal el paciente, lo que decía Axel, pues necesitamos ver qué canijos hacemos, ¿están de acuerdo? Porque me equivoqué de pastilla, o qué le di, o qué le pasó, tengo que saber. Pero el registro central se utiliza para controlar todos los recursos médicos que se dan en la práctica médica y que van a estar vinculados con la parte administrativa. Si se dan cuenta, toda es la parte administrativa, la parte de gestión del hospital. Y eso lo tengo que hacer en los módulos de GIS. Esos módulos son los 4 en los cuales se engloban todo lo demás. Es decir, yo necesito gestionar la parte financiera, yo debo de generar o gestionar la parte de reportes o informes operativos para la parte financiera, porque todo es la inversión. Recuerden que se les da un presupuesto. Seguramente ahorita han escuchado de que el presupuesto no se dio en salud o no se... Todos esos presupuestos yo tengo que empezar a gestionar, sobre todo porque pueden venir entidades gubernamentales a pedir información, como COFEPRIS, como la Secretaría de Salud, y yo debo de saber qué es lo que se suministró, no a quién, o bueno, en teoría en GIS no a quién, sino cuánta se suministró. Cuando pasamos al expediente clínico, ahora sí, cuántas se suministraron y a quién se suministraron, porque ese es el historial clínico, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas que se hayan generado? Profesora, ¿cuál es el cuarto módulo que había dicho? ¿Cómo se llamaba? Recursos y materiales. Ok, Materiales y gracias. recursos. Entonces, lo repasamos si quieren. Este de arriba, que nosotros lo conocemos como, estos dos son administrativos. Inclusive todos los módulos son, si ustedes se dan cuenta, administrativos. Los más engorrosos porque tenemos que trabajar con contadores, con la parte financiera. De repente se van a agarrar ustedes y van a decir, es que yo necesito este equipo, y te van a decir, no, búscate uno más baratito. Son esas estira y afloja con la parte administrativa directamente. Esta es la parte financiera o económico-financiera, la parte de administrativo hospitalario, la parte de registro central y la parte de recursos y materiales. Básicamente, estos serían para controlar los recursos, ¿no?, que se van a dar a estos, porque todo tiene vinculación. Por eso el GIS debe de ser un conjunto de módulos que van a interactuar para lo que decíamos, para gestionar
los reportes, informes operativos, administrativos, la parte financiera de un hospital. Yo voy a registrar todos los procesos que yo tengo dentro de un hospital, hablando estrictamente de recursos, de procesos de recursos y servicios. Cuando pasemos al expediente clínico, ahora sí vamos a ver que si enselle, que si el paciente se inyectó, que si el paciente se tomó tal medicamento, porque empiezan a interactuar las áreas. Si se sacó un rayos X, a qué hora se lo sacó, qué médico lo sacó, todo esto va a venir a este módulo, que sería el de registro central. Porque en caso de que un médico haga una mala praxis, entonces el registro central, tanto del hospital como del expediente clínico, se debe asentar qué médico, en qué quirófano, cuál fue el equipo de quirófano, qué personal estuvo y todo lo demás se debe de registrar. Ustedes como gestionadores, administradores deben de controlar todo eso dentro de un GIS. Por eso es bien importante que cuando ustedes contraten un GIS, sepan qué módulos necesito para este hospital. Porque de repente les venden solamente solamente el económico financiero, que les decía que hay uno que se llama SAP, que es para business, para negocio. Y entonces, ¿qué es lo que te otorga? Este módulo. Y todos los demás, bien, gracias, porque después le dices, oye, pero es que yo necesito un registro central a donde tengo que registrar de la praxis, de la práctica, los consumibles, los recursos que yo necesito, y no lo tiene, lo tienes que comprar independiente. Entonces, tienen que tener cuidado con esta parte. Siempre hay que saber los módulos que necesito y para qué tipo de hospital lo necesito. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas o dudas, los veo la siguiente semana. Gracias, profesora. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós, Bye. profesora. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesora.